Muy bien. El domingo pasado comenzamos con esta serie de mensajes que nos estamos enfocando en la primera carta del apóstol Juan, los capítulos 4 al 5, así que les invito a que vayan abriendo allí sus Biblias. En un instante vamos a estar leyendo. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4 y 5. Recuerden que no es el Evangelio de Juan, sino que es la primera carta de Juan. Y comenzábamos introduciéndonos en un tema, la palabra de Dios, todos los temas que están en la palabra de Dios, todos los temas que se tratan, todos los temas que tienen que ver con nuestra vida, con esta vida y con la vida eterna, obviamente son de suma importancia porque es palabra de Dios. Pero el tema que hemos comenzado a tratar nosotros es el tema más importante de todos. Cuando nosotros vemos, como vamos a leer en un instante también, lo vemos al Señor Jesucristo, cuando Él debate con los maestros de la palabra de Dios en aquel tiempo, y Él refuta sus falsas enseñanzas. Después del Señor Jesucristo vemos que sus apóstoles han hecho lo mismo, y es lo que estamos viendo en la primera carta de Juan. Ellos están defendiendo la verdad, la única verdad que existe, que es la verdad que ha sido revelada por Dios, las están defendiendo en contra de herejías que son realmente destructoras. Y lo mismo ha pasado en el Antiguo Testamento con los profetas de Dios, cuando se han levantado en contra de falsos profetas. ¿Y por qué vemos nosotros permanentemente esto en la palabra de Dios? Porque Dios no se queda de brazos cruzados, y Dios levanta a hombres para que sean sus testigos fieles en la tierra, a través de los cuales nos ha dejado su palabra. Y estos testigos no solamente nos dejan su palabra, sino que la defienden, porque saben que de lo que las personas entiendan de esto, crean de esto y abracen estas doctrinas, de esto va a depender nada más ni nada menos que el destino eterno del alma de ellos. Son temas muy serios. Entonces nosotros comenzábamos el domingo pasado diciendo de que vivimos en tiempos, no de ahora, de hace mucho, pero vivimos en tiempos y vamos a seguir viviendo en tiempos en donde muchas personas dicen ser cristianas. Y cuando dicen de que son cristianas, al mismo tiempo ellos están diciendo y están entendiendo de que son hijos de Dios, de que son hijas de Dios. También podíamos ver de que existe una gran y variada oferta de muchas religiones que hay en todo el mundo, y en cada lugar específicamente son de influencia al sector de los pueblos en donde están. En el caso nuestro creo que podemos identificar cuáles son las religiones que están en nuestro entorno. La religión que es la más fuerte de todas, otras que son por allí de menor influencia, pero que también tienen su impacto en los pueblos, en las sociedades. Y nosotros podemos ver de que cada una de estas religiones, cada uno de sus líderes, ofrecen un camino que te va a llevar al cielo el día que partas de la tierra. Cada uno de ellos tienen su propia versión de la verdad, cada uno de ellos tienen su propia fórmula para marcar a las personas el camino de la salvación. Entonces hay innumerables verdades, innumerables religiones y demás. Ante esta situación, nosotros decíamos también de que surgen naturalmente 3 errores. Y son 3 errores que son fatales. No son simples errores, porque como acabamos de decir, de esto depende el destino eterno del alma de las personas.
Hay tres errores que surgen de esta realidad en medio de la cual vivimos, y lo primero que veíamos es de que, bueno, justamente el primer error es de que hay muchas personas, miles, millones de personas, que piensan efectivamente que todos los caminos te llevan al cielo. Es decir, de que no importa la religión en la que creas, sí es importante que creas en alguna de ellas, que te afilies a alguna de ellas, y creas en la que creas, vas a ver que al final vas a encontrarte en la presencia de Dios. Primer error fatal, porque la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio Juan, capítulo 14, verso 6, Él ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, y como dice, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿cuántos caminos existen? ¿Cuántas religiones? ¿Cuántas fórmulas existen para llevarnos a la presencia de Dios? ¿Muchas o una sola? Jesús dice, yo soy el camino, no dice soy un camino más para que puedan llegar al Padre. Él no dice soy una verdad más entre tantas que te van a poder tener acceso al Padre. Él dice, yo soy el único camino. En mí está la única verdad. Soy el único que te puede llevar a la vida eterna. Nadie va a tener acceso al Padre si no es por poner su fe y su confianza solamente en mí y nada más que en mí, no en ningún sistema religioso. Entonces, primer error fatal. El segundo error fatal es de que ante tanta confusión, ante tanta oferta religiosa, personas dicen, bueno, pero al final unos dicen una cosa, los otros los contradicen. ¿Quién tiene al final la verdad? ¿Sabes qué? Yo prefiero no creer en nadie, porque al final parece ser de que cada uno tiene su propia propuesta. Entonces, ante esto yo prefiero no creer en nadie, me alejo de todo lo que sea religioso, religión, y ya cuando llegue el momento yo arreglaré cuentas con Dios. Segundo error fatal. Porque el momento para ponernos a cuentas con Dios es mientras estemos en esta vida. Después de que partimos de esta vida ya no hay oportunidades y el único que puede llegar a solucionar el problema que nosotros tenemos para poder estar en la presencia de Dios es quien acabamos de mencionar recién, es el Señor Jesucristo. El tercer error fatal que vemos que surge de toda esta oferta religiosa es de que están aquellos que van a decir de que ellos se aferran solamente a lo que se ha creído y se ha practicado siempre en casa. En mi casa, mis abuelos, mis padres, mi familia siempre ha creído en esta u otra religión y yo no me voy a mover de allí porque yo no voy a traicionar las tradiciones de mi familia. Y allí tenés el tercer error fatal y pueden haber otros más, pero en términos generales mencionábamos a estos. Entonces, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, Dios en su amor, en su paciencia, en su misericordia, nos da serias advertencias para que estemos nosotros muy atentos a todo esto en medio de lo cual estamos viviendo. Entonces vamos a leer de nuevo dos pasajes que leímos el domingo pasado, pero es la palabra de Dios. Entonces allí en donde están ustedes, 1 de Juan, capítulo 4, verso 1, el apóstol Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, comienza diciendo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora Juan está diciendo estas palabras casi 35 o 40 años después de que el Señor Jesucristo ya ha partido al cielo. Pero si vamos a Mateo capítulo 7, el mismo Señor Jesucristo nos ha hecho esta misma advertencia, casi 35 o 40 años antes de que Juan escribiera lo que acabamos de leer. Mateo capítulo 7, verso 15 al 23 vamos a leer.
Y otra vez la advertencia. Jesús dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Una cosa es cierta, no sé ustedes, pero todos aquellos que vienen con falsos sistemas de salvación para presentarte a tu vida, o que golpean la puerta de tu casa, etc., nunca te van a predicar este pasaje. Nunca te van a advertir acerca de los lobos que vienen vestidos de ovejas. Pero nosotros hemos comenzado este estudio en los capítulos 4 y 5, volvamos a 1 de Juan. Y en los capítulos 4 y 5 el apóstol Juan lo que está haciendo es darnos 12 marcas. 12 marcas que son evidencia, la evidencia de la obra verdadera de Dios, la evidencia de la obra del Espíritu Santo de Dios, ¿en dónde? En la mente, en los corazones y en la vida de aquellos que genuinamente son del Señor, aquellos que genuinamente son hijos e hijas de Dios. El apóstol Juan nos está mostrando estas marcas que son evidencias no solamente de la obra salvadora de Dios en esas personas, sino también de la obra santificadora en la vida de estas personas. Y nosotros, estas marcas, bueno, obviamente hay 12, no son absolutamente todas, pero sí son bastantes para que nosotros podamos estar meditando en este estudio que estamos haciendo. Pero son marcas que identifican al verdadero creyente, el genuino creyente, porque como vimos y vamos a seguir viendo, no todos son hijos de Dios, no todas las religiones te llevan al cielo. Entonces estas son evidencias que identifican a los verdaderos creyentes y al mismo tiempo los diferencian de los falsos creyentes. Entonces nosotros el domingo pasado comenzábamos viendo la primer evidencia. ¿Se acuerdan? Era de que el Espíritu Santo de Dios nos hace entender que el Señor Jesucristo es Dios, que es Dios que vino en carne, que es Dios que se hizo hombre, y estuvimos hablando de eso el domingo pasado. Hoy Juan nos va a mostrar la segunda evidencia de la obra del Espíritu Santo de Dios, y es de que éste hace de que los genuinos hijos e hijas de Dios sean fieles a la palabra de Dios, a la palabra escrita que Dios nos ha dejado. Entonces, el Espíritu de Dios hace que seamos fieles a su palabra escrita. Eso lo vamos a ver hoy y lo vamos a ver la segunda parte el domingo que viene, o sea que esta señal nos va a llevar 2 mensajes. Pero comenzamos diciendo de que el Espíritu Santo de Dios hace de que nosotros seamos fieles, para empezar, al Nuevo Testamento. Nosotros tenemos 2 grandes divisiones en la palabra de Dios: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Aquellas personas que hablan y que están siendo guiados realmente por el Espíritu Santo de Dios y no por espíritus engañadores, como vimos el domingo pasado,
Estas personas que están hablando de parte realmente de Dios, ellos creen y enseñan absolutamente en todo lo que escribieron los autores del Nuevo Testamento. ¿Quiénes son los autores del Nuevo Testamento? Tenemos algunos de los apóstoles del Señor Jesucristo y tenemos algunos que fueron asociados a los apóstoles del Señor Jesucristo, que no fueron necesariamente apóstoles, pero que ellos escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo y lo hicieron bajo la supervisión de los apóstoles. Ellos son los que han escrito el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a leer ahora sí, Primera de Juan, capítulo 4, verso 4 al 6. Hagamos algo, leamos desde el 1, así repasamos lo que vimos el domingo pasado. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 hasta el 6. Entonces vamos a abarcar lo que vimos el domingo pasado, más lo que incluimos hoy, las dos primeras señales. Entonces Juan comenzaba diciendo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hasta ahí el domingo pasado. Ahora Juan sigue escribiendo y agrega: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Otra vez, ¿cómo pueden atreverse estas falsas religiones a decir de que todos somos hijos de Dios, cuando la palabra de Dios dice con tanta claridad de que acá Juan está hablando en blanco y negro, está diciendo: nosotros somos de Dios, ellos no son de Dios? Ahora, cuando Juan dice nosotros, en el verso 6, dice nosotros somos de Dios, ¿a quién se está refiriendo Juan? Se está refiriendo a él mismo y se está refiriendo al resto de los apóstoles que caminaron con el Señor Jesucristo. Aquellos hombres, ¿se acuerdan que el Señor Jesucristo escogió? Él escogió a 12. ¿Qué dijo el Señor? Yo los escogí a ustedes, no ustedes a mí. Yo los escogí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven mucho fruto. El Señor Jesucristo escogió a 12 hombres. Obviamente sabemos que uno de ellos fue el traidor y conocemos la historia. No nos vamos a distraer con eso. Pero el Señor escoge 12 hombres y estuvo con ellos en un entrenamiento intensivo, en un discipulado intensivo que les llevó 3 años aproximadamente. En esos 3 años, Él le enseñó a estos hombres, ¿qué cosa? Las verdades de Dios. Él era Dios hecho hombre y Él le enseñó a ellos la palabra de Dios. Él los preparó a ellos, no solamente fue un entrenamiento teórico, sino que los llevó con Él al campo. Y ellos escucharon cómo el Señor enseñaba, ellos veían los milagros que hacía el Señor, ellos veían las sanidades, ellos veían cómo el Señor trataba los temas con las personas y demás, hasta que al final lo vieron colgar en una cruz, pero ellos estuvieron con Él y el Señor Jesucristo, antes de partir de la tierra, les dio autoridad para que ellos llevaran su mensaje a todo el mundo. ¿Se acuerdan cómo termina el Evangelio de Mateo? A ver, vamos allí. Mateo capítulo 28,
Verso 18, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, ¿qué es esto? Es todo poder, es toda autoridad. Me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Termina el Evangelio de Mateo, Jesús regresa al cielo, y ¿quiénes quedan predicando la palabra de Dios? Sus apóstoles. Sus apóstoles. Por eso Juan dice, nosotros somos de Dios, y se está refiriendo a él, y se está refiriendo a estos hombres que por ese tiempo habían salido a llevar la palabra de Dios por el mundo. Y fíjense cómo Juan recuerda en esta carta, estamos en Primera de Juan, vamos al capítulo 1, vamos a leer un pasaje que leímos también el domingo pasado. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 3, en donde Juan comienza recordando que él, junto con los otros apóstoles, estuvieron con Dios en la tierra y que ahora son sus testigos. Este pasaje, si se acuerdan, lo leímos el domingo pasado para entender, lo analizamos desde la óptica en donde Juan refuta las falsas doctrinas de los gnósticos de aquel momento, de aquel tiempo. ¿Se acuerdan? Que decían de que todo lo que era material era pecaminoso y que negaban que Jesús fuera Dios hecho hombre porque Dios no podía haber tomado forma humana porque todo lo material, incluidos los cuerpos, era pecaminoso. Bueno, toda esa herejía Juan lo refuta diciendo, nosotros lo vimos, nosotros lo tocamos, y él era el Verbo eterno. Pero ahora lo leamos desde la óptica de ver cómo él se identifica con que fue uno de estos hombres autorizados por Dios para llevar el mensaje que estamos escuchando. Entonces, 1 de Juan 1:1-3 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo Juan se identifica con el resto de los apóstoles? Él dice, nosotros estuvimos allí, la vida se nos fue manifestada, Dios se hizo hombre y se nos manifestó, nosotros lo vimos, nosotros lo palpamos, nosotros lo oímos, y lo que oímos de Él, eso les estamos anunciando, no le estamos anunciando otro mensaje, no estamos viniendo con nuevas religiones, no estamos hablando cosas que a nosotros se nos ocurren, estamos anunciándoles solamente y nada más lo que escuchamos de los labios del Señor Jesucristo. Punto. Entonces, quiere decir de que la manera en la que una persona responde al mensaje del Nuevo Testamento es la manera en la que le estamos respondiendo a Dios, porque es Dios quien nos habla cada vez que abrimos este bendito libro. Si nosotros somos fieles al Nuevo Testamento, estamos siéndole fieles a Dios. Ahora, si no somos fieles, aquellos que dicen que son de Dios, pero no son fieles al Nuevo Testamento porque le agregan cosas, le quitan cosas, le añaden tradiciones y tantas cosas que no están en la palabra de Dios, por más que digan que son de Dios, mienten. Se engañan a sí mismos y engañan a multitudes. Lucas capítulo 10, verso 16. Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 16. Miren si Jesús no está hablando exactamente de lo mismo. Él está hablando a los apóstoles.
Y les dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Se dan cuenta? Jesús dice, quienes los oigan a ustedes, quienes acepten el mensaje que ustedes van a llevar, apóstoles, quienes lo acepten, quienes los oigan, me están oyendo a mí, me están aceptando a mí. Ahora, el que los rechace a ustedes, quien los deseche a ustedes, no solamente los desecha a ustedes, también me están desechando a mí y están desechando a aquel que me envió, o sea, están desechando a Dios. Por más que digan que vienen de parte de Dios, por más que se vistan con ropas muy pomposas, por más que por fuera parezcan las ovejas más santas del mundo, por dentro son lobos rapaces. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hasta el 25. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Otra vez, clarísimo, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Como decimos otras veces, hay algunas verdades, algunas enseñanzas, algunas doctrinas que por ahí son difíciles de entender y necesitamos hacer estudios más exhaustivos y demás. Pero más claro que lo que dice acá Jesús, un niño de 5 años lo puede entender, hermanos. Aquel que realmente me ama, ama mi palabra. Si no amas la palabra de Cristo, no digas que sos cristiano. Aquellos que no aman su palabra, no la guardan, tampoco aman a Cristo y tampoco aman a Dios, por más que vengan en nombre de Dios. Primera de Juan, vamos a nuestro texto, pero en el capítulo 2, verso 4, Primera de Juan, capítulo 2, verso 4, el que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es, ¿qué cosa dice? Es mentiroso y la verdad no está en él. Hermanos, no nos dejemos engañar, dice Dios. El que dice que conoce a Dios, que habla de parte de Dios, que todo lo hace en el nombre de Dios, pero no guarda su palabra, no guarda sus mandamientos, no es fiel a la palabra de Dios, esa persona, ese dirigente, ese líder religioso es un mentiroso. No lo decimos nosotros, lo dice el mismo Dios en su palabra. Son mentirosos. Y finalmente, un pasaje hermosísimo, a mí me gusta tanto, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué está diciendo Jesús? Aquellos que realmente son de Dios, la única voz que escuchan, la única voz que reconocen, la única voz a la que siguen y obedecen es a la voz de su Señor. Ellas oyen mi voz, dice el Señor, y que dice, y yo las conozco. ¿Se acuerdan qué es lo que les va a decir a los falsos profetas o a los falsos hijos de Dios en aquel día? Apartados de mí, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Se acuerdan? Nunca los conocí, pero a sus ovejas, que dice el Señor, a estas sí las conozco.
Y estas son las que oyen mi voz y no escuchan ninguna otra voz, la voz de ningún otro falso maestro, aunque venga en la palabra de Dios. Entonces lo que Juan está diciendo es de que una de las señales de aquellos que auténticamente son del Señor, auténticamente son hijos de Dios, porque se han arrepentido de sus pecados, porque su fe ha sido puesta solamente y nada más que en el sacrificio que el Hijo de Dios hizo en la cruz. Estos son los que se convierten en hijos de Dios. Aquellos que son hijos de Dios no escuchan otras voces. ¿Por qué? Por lo que Juan acaba de decir cuando leímos recién, es el que está en vosotros, mayor es el que está en vosotros que el que está en ellos. ¿Quién es el que está en los hijos e hijas de Dios? El Espíritu Santo de Dios. Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. Por eso Jesús acaba de decir, el que ama mi palabra, vendremos, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. ¿Se acuerdan que lo acabamos de leer? ¿Cómo hace morada Dios en las personas, en sus hijos, con la persona del Espíritu Santo? Ahora Juan dice, hijitos, mayor es el que está en vosotros, Dios, el Espíritu Santo, que el que está en ellos, en los que no son del Señor. Y porque el Espíritu Santo está obrando en la vida de los hijos de Dios, el Espíritu Santo hace que los verdaderos hijos de Dios no escuchen otras voces, solamente escuchan la voz del Señor Jesucristo. Por eso Jesús dice, mis ovejas, no las otras, mis ovejas oyen mi voz, y a estas las conozco, y a estas les doy vida eterna, no al resto. No al resto. La voz de Dios es reconocida por el pueblo de Dios por medio de ¿qué? ¿Cómo escuchamos nosotros la voz de Dios? ¿Dios nos habla de manera audible en nuestra oreja? No. Dios habla nuestra vida por medio del mensaje que nos dejaron sus apóstoles. Por eso Juan dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, porque nosotros no predicamos otro mensaje. Predicamos el mensaje que nos dejó el Señor Jesucristo. Y todo aquel que niega este mensaje predicado por los apóstoles que nos dejó en su santa palabra, aquellos que lo niegan no forman parte del pueblo de Dios. Miren, otro pasaje hermoso, primer carta de Pablo a los Tesalonicenses capítulo 2. Vamos allí, por favor. Pero Pablo da testimonio de esta verdad también, cuando le escribe a esta iglesia. Personas que se habían convertido realmente a Cristo, personas que se habían apartado de su vida de pecado, personas que habían puesto su confianza y su fe solamente que en el sacrificio que el Hijo de Dios hizo en la cruz y fueron perdonados de sus pecados y fueron recibidos por Dios como hijos e hijas. Pero fíjense qué hermoso y qué poderoso lo que dice Pablo. Primera de la carta a los Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, dice: por lo cual, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo se está regocijando y está reconociendo ¿qué cosa? La obra poderosa de Dios por medio de su palabra, de la palabra apostólica, cómo había obrado en el corazón de estos pecadores tesalonicenses que al recibir la palabra de Dios, Pablo dice, nosotros damos gracias a Dios sin cesar, sin detenernos, sin parar, porque cuando fuimos a ustedes nos recibisteis y recibisteis la palabra que lleváramos, no como si fueran inventos de hombres, sino que la recibieron como es en verdad la palabra de Dios. Y esta es la palabra que actúa en ustedes, porque no existe ningún otro mensaje sobre la tierra que pueda transformar el corazón y el alma de una persona y rescatarla del infierno para darle vida en gloria eterna.
Por eso Pablo dice en la carta a los Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Se acuerdan por qué? Porque es poder de Dios para salvación del judío primeramente, pero también del gentil. No me avergüenzo de predicar este bendito mensaje, porque es el único mensaje que va a rescatar el alma de las personas del infierno. Y cada vez de que venga un falso maestro, un falso profeta con falsos evangelios, que sean maldecidos por Dios, dice Pablo en Gálatas, sean anatemas, sean malditos por Dios, porque son lobos rapaces que lo único que quieren hacer es llevar a las almas eternas a la destrucción eterna en un lugar de condenación eterna. Fieles al Nuevo Testamento, pero también fieles al Antiguo Testamento, porque la misma autoridad que Dios dio a los autores del Nuevo Testamento, a sus apóstoles, es exactamente la misma autoridad que le dio a los profetas que escribieron el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, y también sus apóstoles, vamos a ver, de que ellos reconocieron de que todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento también es palabra escrita de Dios. Entonces, no solamente el Nuevo Testamento es palabra de Dios, también lo es todo el Antiguo Testamento. Y la iglesia primitiva creía también en esto. ¿Cuál es la iglesia primitiva? Esta iglesia que comenzó a caminar bajo la guía y la instrucción de los apóstoles del Señor Jesús cuando Cristo volvió al cielo, a la gloria. Toda la iglesia creía en los escritos del Antiguo Testamento y fuera de estos escritos ellos no reconocían a ningún otro como autoridad sobre sus vidas. No lo reconocían. Vamos a ir buscando en el Evangelio de Marcos capítulo 7, pero el Señor Jesucristo fue muy claro al afirmar esto, que todo el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Y su permanente debate con los falsos maestros de aquel tiempo, con los escribas y los fariseos, ¿se acuerdan? Permanentemente Jesús debatía con ellos defendiendo este hecho. Mientras que Jesús afirmaba esto, que todo el Antiguo Testamento y solo el Antiguo Testamento es palabra de Dios, los fariseos sí también decían de que era palabra de Dios, pero ellos le habían agregado a la palabra de Dios, ¿qué cosa? Cosas que ellos habían inventado, leyes que ellos habían inventado y le agregaban a la palabra de Dios. Tradiciones que ellos habían inventado, que le decían a la gente, tienen que cumplir con todas estas cosas si quieren entrar al reino de los cielos. Y ellos decían de que esas tradiciones que ellos habían inventado estaban a la misma altura de la palabra de Dios. Entonces en Marcos capítulo 7, verso 6 al 13, dice, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte,
y no los dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes hacéis a estas. ¿Qué les dice Jesús? Ustedes son unos hipócritas, son unos mentirosos, son, como les dice en otra parte, sepulcros blanqueados. Por fuera se los ve muy hermosos, muy vestidos de religiosidad, pero por dentro están llenos de huesos putrefactos. Son lobos vestidos de oveja. Ustedes invalidan por fuera, alaban a Dios, por fuera, dice, por fuera me honran, pero por dentro, dice Jesús, pero Jesús dice, su corazón, por fuera son muy religiosos. Tienen muchas ceremonias, tienen muchas tradiciones y las cumplen a la rajatabla. Pero sus corazones están lejos de mí. Nada tiene que ver esta gente con Dios. En vano me honran porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Y quebrantan la ley de Dios, quebrantan la palabra de Dios. Y da un ejemplo de muchos. Dice, ustedes, mintiéndole a la gente, han inventado una tradición que no es palabra de Dios, que Dios nunca lo dijo, y esto es de que han enseñado a la gente de que cuando un hombre le dice a su padre o a su madre, a quien Dios sí dijo, y allí lo tenés en el 6º mandamiento, debes honrar a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa honrarlos? No solamente respetarlos, no solamente amarlos, sino cuidar de ellos cuando ellos ya no puedan cuidarse por sí mismos. Y ellos habían inventado una tradición que iba en contra de la palabra de Dios. Y cuando un hombre decía, es corbán, corbán significa, es todo lo que le doy a Dios. Cuando vos agarrás todos tus bienes materiales y decís de que el resto de tu vida los vas a dedicar para traerlos al templo de Dios, para traer tu plata y tus bienes al templo de Dios, pues entonces a tu papá y a tu mamá le podés decir, mira, papá y mamá, yo no puedo cuidar de vos porque todo se lo he dedicado a Dios. Mentirosos, les dice Jesús, son unos hipócritas. Dios nunca estableció eso en su palabra. Y como esa falsa tradición, porque lo que están haciendo es manipular la espiritualidad de las personas para quedarse con el dinero de las personas, entre otras cosas, con esa tradición han invalidado la palabra de Dios. Hermanos, cuando Satanás se presenta en el desierto y lo tienta al Señor Jesucristo, voy a leer Mateo 4:4. ¿Cómo le responde Satanás? En 3 oportunidades Satanás lo tienta a Jesús, cara a cara. Y en Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, o sea Jesús, escrito está. ¿A qué está haciendo referencia Jesús? Al Antiguo Testamento, más específicamente al libro de Deuteronomio, uno de los 5 libros que escribió ¿quién? Moisés. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, lo que Jesús está diciendo, y en 3 oportunidades, Jesús responde a cada una de las 3 tentaciones citando la palabra de Dios, citando el libro de Deuteronomio. Entonces lo que Jesús está diciendo es que las palabras que escribió Moisés son palabras que han salido de la boca de ¿quién? De Dios. Porque Moisés escribió bajo inspiración del Espíritu Santo de Dios. Vamos a Lucas, por favor, capítulo 24. Hay muchos otros pasajes en donde el Señor Jesucristo reconoce que todo el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Pero para resumir, en Lucas capítulo 24, verso 44 al 48, acá Jesús lo dice de una manera categórica. 24, Lucas 24, 44 al 48. Dice, luego les dijo, estas palabras son las que os hablé estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué es lo que hace Jesús? Está allí con sus discípulos, que todavía dudaban, él ya había resucitado. Entonces Jesús les recuerda y les dice, estas son las cosas que yo les adelanté a ustedes cuando aún todavía no había sido crucificado, y todo esto fue necesario que se cumpliera. Era necesario que el Hijo de Dios fuera a la cruz y que se cumpliera todo lo que está escrito de mí, en donde dice, en Moisés, los profetas y los salmos. Hermanos, esto es todo el Antiguo Testamento. Jesús está diciendo, por un lado está diciendo, todo el Antiguo Testamento hablaba de mí, acá estoy, he llegado. Pero todo el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Entonces, fieles al Antiguo Testamento, fieles al Nuevo Testamento, en definitiva, fieles a la palabra de Dios. Aunque muchos creen que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son palabra de Dios, hay muchas personas que creen esto, sin embargo se hacen una pregunta que es legítima, es genuina. Y muchos se preguntan, ¿cómo puede el hombre común o la mujer común y corriente entender correctamente lo que dice la Biblia? ¿Cómo lo puede hacer? En el siglo XVI, la Iglesia Católica Romana, ellos decían que la gente común no podía entender la palabra de Dios. Que la palabra de Dios no era para las personas comunes, sino que solamente era para los líderes de la religión católica romana, porque solamente ellos eran los superalumbrados y que solamente ellos estaban en condiciones de interpretar la palabra de Dios, de interpretar el mensaje de Dios y de comunicar el mensaje de Dios al pueblo, según ellos. Pero ¿qué pasó? Dios no se quedó de brazos cruzados. Dios nunca se queda de brazos cruzados. Y Dios produjo un gran avivamiento y allí el Señor sacó de en medio de este sistema religioso, sacó a sacerdotes que estaban allí y por su Espíritu Santo y por su palabra les abrió el entendimiento, así como Jesús les abrió el entendimiento que leímos recién, y ellos se dieron cuenta de que todas esas tradiciones y tantas cosas que se veían, tanta corrupción que se vivía adentro de las paredes del catolicismo, dijeron, esto no puede seguir así. Y se levantaron reformadores, hombres conocidos por nosotros hoy, muchos, pero entre ellos Martín Lutero, Juan Calvino, etc., que guiados por el Espíritu Santo de Dios, ellos dijeron, esto no puede seguir así, esto es falsa doctrina, tenemos que volver al origen, tenemos que volver a la fuente, tenemos que volver a lo que creyó la iglesia primitiva, aquella iglesia que fue guiada y enseñada por los apóstoles del Señor Jesucristo. Y la misma Escritura sostenían, y nosotros sostenemos, porque la misma palabra de Dios dice que es Dios mismo quien se encarga de darle a su pueblo la dirección que su pueblo necesita para que nosotros podamos entender su palabra. ¿Se dieron cuenta que no es tan difícil entender su palabra? Hay cosas que sí, pero hay cosas que hasta un niño, como decíamos recién, las puede entender. Todo esto por medio del Espíritu Santo. Miren, Juan 14, 26.
el mismo Señor Jesucristo prometió que Él enviaría su Espíritu Santo para que sus seguidores pudieran aprender la verdad. Es decir, Dios da su palabra por la inspiración del Espíritu Santo a sus apóstoles la escriben y ahora todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, cuando se acercan a su palabra, pueden entender la palabra que el mismo Espíritu Santo inspiró para que la hablaran. Juan 14, 26. Ya estamos terminando. Dice, pero el Consolador, con mayúscula, y aclara, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús le está hablando a sus apóstoles. Jesús se está despidiendo. Faltaban pocas horas para que Él fuera arrestado y fuera a la cruz. Y les está dejando un montón de información horas antes de ir a la cruz. Y una de las cosas que les dice es, yo me voy, muero, voy a la cruz y luego vuelvo al Padre, pero no los dejo solos, no los dejo huérfanos, como dice en otra parte. Les voy a enviar el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que va a hacer, entre otras cosas, el Espíritu Santo, a quien el Padre lo va a enviar en mi nombre? Él les va a enseñar todas las cosas. Por eso es de que la palabra de Dios ha sido por inspiración del Espíritu Santo. Pero no solamente cosas nuevas que el Espíritu Santo les reveló, sino también que les recordó todo lo que Jesús les dijo durante esos 3 años de discipulado intensivo que estuvo con ellos. Todas las palabras que yo les dije, les enseñé, el Espíritu Santo se las va a recordar para que ustedes las escriban. Él se las va a transmitir para que ustedes se acuerden de todo lo que yo les he dicho. Y es lo que pasó. Por eso tenemos esta bendita palabra. Porque Dios no está quieto, no está de brazos cruzados. Él está obrando y Él está todavía redimiendo las almas para Cristo. Por eso tenemos esta bendita palabra. Y cada vez de que un hijo de Dios, una hija de Dios se acerca a esta bendita palabra, el Espíritu Santo nos ayuda para entenderla. También nos ha dejado maestros. Lo vemos, no vamos a ir ahora ahí, Efesios, si se acuerdan, capítulo 4. También hay personas que han caminado mucho tiempo antes que nosotros estudiando la palabra de Dios, siendo iluminados por el Espíritu Santo, han estudiado y nos enseñan la palabra de Dios y nos ayudan a entender la palabra de Dios. Entonces Dios utiliza a sus maestros y a su Espíritu Santo y a su palabra para instruir a su pueblo. No necesitas de que nadie venga de afuera con tradiciones, con religiones, con tantas falsas enseñanzas para decirte lo que dice la palabra de Dios, porque te dicen una cosa. Vos abrís la palabra de Dios y la palabra de Dios dice completamente lo contrario o no dice lo que ellos te enseñan. ¿De dónde lo sacan? Porque son lobos vestidos de oveja. Porque si el Señor dice, entre otras cosas, no tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 20, verso 1, ni te postrarás ante ellos, ni los honrarás, ni te harás imágenes, porque yo soy un Dios celoso. ¿Cómo puede ser de que vengan y que te digan de que tenés que adorar y postrarte ante las imágenes de tanto santo y tanta virgen y tanta cosa que anda dando vuelta por ahí? ¿A quién le crees? ¿A Dios y a su palabra? ¿O a los que vienen con sus tradiciones y con sus enseñanzas que no solamente no están en la palabra de Dios, sino que Dios las condena? Primera Corintios, capítulo 2, verso 4 al 5. El apóstol Pablo habla también acerca de la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Y también es un pasaje fascinante. Primera Corintios, capítulo 2, verso 4 al 5. Pablo le está escribiendo a los corintios y les está recordando cuando él fue y les predicó por primera vez. Y les dice,
Bueno, el verso 3 dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pero el 4, fíjate lo que dice. Dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, yo no vine con inventos míos, no vine a persuadirlos a ustedes con cosas que yo inventé, sino, como dice, con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Allí es donde tiene que estar puesta vuestra fe, dice Pablo. No en los inventos, no en las religiones, no en las tradiciones. Cuando yo fui a ustedes, no prediqué cosas que a mí se me ocurrieron, dice Pablo. Yo no inventé una nueva religión. Mis palabras no eran una mezcla de lo que dice la Biblia más lo que dicen las tradiciones. ¿Qué es lo que predicaba Pablo? A Cristo. Y no predicaba otra cosa. Pablo predicaba solamente la revelación de Dios tal y como el Señor nos la ha dejado pura, sin agregarle nada, sin quitarle absolutamente nada. Y el Espíritu Santo de Dios, ¿qué fue lo que hizo? Acompañó la predicación de Pablo con poder. ¿Para qué? Para convencer, para convertir, para salvar y para transformar la vida de los corintios en aquel momento. Y es lo que sigue haciendo el Espíritu Santo hasta el día de hoy. Pero solamente cuando predicamos la verdad de Dios, allí el Espíritu Santo toma su propia palabra, su misma palabra, y obra en la salvación de las personas. Cuando alguien viene de parte de Dios y te predica mentiras en el nombre de Dios, el Espíritu Santo de Dios no está ahí. Por eso nadie se salva por medio de falsas religiones. Conclusión. Terminamos. Les prometo que terminamos. La segunda señal es esta. Domingo pasado se me fue largo el mensaje, ya varios me tiraron las orejas. Ahora no sé cómo voy, ya me tirarán las orejas el domingo que viene, pero estoy acostumbrado. La segunda señal es esta. El Espíritu de Dios hace que aquellos que verdaderamente son hijos de Dios tengan confianza absoluta en las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. La palabra de Dios, la Biblia de Dios, es nuestra máxima y absoluta autoridad y no reconocemos ninguna otra autoridad sobre nuestras vidas. Solamente la bendita palabra de Dios. Y es por medio de esta bendita palabra que nosotros hacemos ¿qué cosa? Lo que la misma palabra de Dios nos dice, probamos a los espíritus. Probamos si lo que viene y nos dicen de afuera, si es verdadero o no. Lo filtramos por la palabra de Dios. Es por medio de la palabra de Dios que vamos a examinar toda doctrina que venga a nuestra vida. Toda tradición, toda costumbre de la iglesia, todo lo vamos a filtrar por la palabra de Dios y allí vamos a saber si son verdaderas o falsas. Si son verdaderas, las vamos a escuchar y las vamos a aplicar. Si son falsas, las vamos a desechar. No le vamos a dar lugar en nuestras vidas. Y es así que aquellos que verdaderamente son de Dios usan el libro de Dios para discernir la verdad de todo lo que se oye, de todo lo que se practica, y sabemos que la palabra de Dios es lo único que necesitamos para saber todo lo concerniente a la salvación del alma y al crecimiento en santidad en esta vida. Es por eso que Juan dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de
error. Vamos a Dios en oración. Señor, gracias nuevamente por tu bendita palabra. Te damos gracias, te alabamos desde lo más profundo de nuestro corazón, bendecimos tu alto y glorioso nombre. No nos postramos ante nadie más, no escuchamos, ni aceptamos, ni creemos en ninguna otra cosa que no sea en tu bendita palabra. Y esto no es porque seamos mejores que nadie, esto es por tu misericordia sobre nuestras vidas. Porque un día, por la obra de tu gracia, por la obra de tu Espíritu Santo y por tu misma palabra, abriste nuestros ojos y nos rescataste de las tinieblas y nos trajiste, Señor, a tu Hijo Jesús, al único en el cual podemos encontrar la salvación de nuestras almas, el perdón de pecados. Te damos gracias por tu bendita palabra una vez más. Y te pedimos, Señor, te rogamos por todos aquellos que todavía están confundidos, por todos aquellos que están siendo engañados, como nosotros estuvimos un día, porque nosotros también estuvimos allí. Pero te pedimos por todos aquellos que quizás creen que son tus hijos o tus hijas y no lo son, porque han sido engañados. Te rogamos, Señor, de que por medio de tu bendita palabra y el poder de tu Espíritu Santo obres en sus corazones y los traigas a la vida y les ayudes, Señor, a sentir convicción por sus pecados, pero también, Señor, que puedan ver tu amor y tu misericordia en aquella cruz y que con arrepentimiento y con fe se acerquen al sacrificio, a esa sangre que derramaste en la cruz, pidiendo por el perdón de sus pecados. Y es a partir de ese momento que vos los habrás de perdonar y allí sí recibirlos como hijos e hijas de Dios. Te rogamos para que obres en la salvación de sus almas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.